tengan. Saben que los lunes tenemos este espacio dedicado a las herencias y vamos a hablar de cuando una herencia se queda bloqueada por parte de los herederos por temas de inmuebles, sobre todo. Vamos a ver qué es lo que dice la ley, cuáles son las soluciones y sobre todo cómo aprender a ejecutar o aplicar un asesoramiento activo. Oye, ¿suele ocurrir esto mucho, Iciar? Lo que una herencia quede bloqueada por tema de inmuebles, sobre todo, que Pues son sí, los que más guerra dan. sí, más de lo que parece porque, cuando formalizamos, o cuando llega el momento para mí más importante de la herencia, que es cuando vamos a formalizar el inventario de bienes, primero saber todo lo que tenía el causante, en qué condiciones lo tenía y qué valoración le vamos a dar para poder adjudicarnos esos bienes. Ahí viene un momento muy tenso y, siempre porque, como decimos, se mezcla la emoción con la razón, ¿no? Y a veces el Bueno, corazón tiene razones que no, bueno, que no ahí, se entienden. ahí hay una serie de herramientas que nos van a permitir, pues, desbloquear la situación. Una de esas herramientas es la que llamáis contador partidor dativo. ¿Me puedes explicar qué es? Claro que sí. A ver, es una figura que lo que hace de mediador para... Estamos en ese punto en el que no llegamos a acuerdos y no somos capaces de, por vía amistosa, llegar a adjudicarnos la herencia, pero no queremos llegar a la división judicial. Entonces, se trata de un profesional, un letrado, que en este caso es neutral y que el notario va a nombrar como contador partidor dativo. La misión es, como en otro caso que nos acompañe un profesional, formalizar el inventario de bienes, valorarlo económicamente y repartirlo conforme a unas reglas claras, y reducir tiempo y costes económicos que no dilaten en el tiempo, pues llevarnos hasta esa división judicial de herencia. ¿En qué ocasiones entra en juego esta figura? Pues tenemos que partir de la ley, ¿no? Entonces, hasta 2015 solamente se podía hacer nombramiento judicial de contador partidor y en este caso lo hacía un letrado de la Administración de Justicia. Sin embargo, la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 de 2 de julio modificó el artículo 1057 del Código Civil, que es sobre el que pivota la figura del contador partidor. Entonces, a través de esta reforma se introdujo esta posibilidad de hacer un nombramiento notarial por parte para la figura del contador partidor dativo. Entonces, ¿cómo funciona? El notario, a petición de herederos o legatarios, que sabemos que también entran en la herencia, que representen al menos el 50% del haber hereditario, lo pueden solicitar. Y hay que informar también a los demás herederos si tuvieran un domicilio conocido para poder hacer ese nombramiento. Entonces, cuando todos los herederos son informados de esta posibilidad, de esta figura mediadora, claro, saben que el siguiente paso es una división judicial de herencia. Vale. Y eso es dilatarlo en el tiempo con el coste que conlleva. Entonces, normalmente sí que se avienen a razones para poder nombrar a este contador partidor dativo y poder desbloquear la herencia. Además, es interesante porque funciona en legados, fideicomisos, que son también partes de la herencia, y en la liquidación de la sociedad de gananciales. Cuando un matrimonio se está divorciando, también funciona esta figura. Vale, ¿cómo se articula esta figura que dices en esa disolución de la sociedad de gananciales? Bueno, pues el Código Civil, en todo lo no previsto en este capítulo relativo a la disolución de la sociedad de gananciales, que pues tiene ciertas similitudes con la división o la partición de la herencia, porque realmente tenemos que dividir un caudal, tenemos que adjudicarnos bienes a los partícipes. Bueno, pues la ley nos permite que nos fijemos en esta figura, ¿no? Y en estos artículos para poder hacer la partición y liquidación como si fuera una herencia. Por tanto, ahí el 50%, que es pues uno de los cónyuges, solicita este nombramiento de contador partidor dativo notarialmente mediante diligencia y se nombra. Vale, y para nombrar yo a ese contador partidor dativo, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algunas pautas, algunos plazos, hay algo? Bueno, ahí hay que tener detalles en cuenta, ¿no? Hay que cumplir ciertos requisitos. Entonces, fundamental que no haya sido nombrado un contador partidor testamentario, es decir, si había un testamento y ya ahí se nombró un contador partidor, pues
pues esta figura ya no tiene sentido. Que haya falta de acuerdo entre los herederos en cuanto a la partición de herencia, ¿por qué? Porque tenemos que cumplir ese requisito de que al menos el 50% de los herederos puedan solicitar este nombramiento, y lo tiene que hacer un notario con la competencia sucesoria en el lugar donde tenemos que formalizar esta herencia. Entonces, el contador partidor debe aceptar el cargo, fijando además sus honorarios y las reglas de actuación. Y otro detalle a tener en cuenta es, ¿y qué pasa si hay menores o incapaces en esta herencia? Bueno, pues no pasa nada, simplemente que como comentamos en otras ocasiones, necesitamos una autorización judicial en favor del menor, porque la persona que sea competente, ¿no? Bueno, o sobre la que recaiga esta facultad, va a tener que administrar sus bienes. Vale. Ahí las facultades del contador partidor dativo, ¿cuáles son? ¿Vienen escritas, enumeradas? Bueno, pues básicamente va a hacer lo mismo que puede hacer un abogado en vía amistosa. Realmente también es un letrado el que va a ser el contador partidor dativo. Entonces, pues va a formalizar el inventario y va a hacer el avalúo de los bienes. Si tiene que hacer lotes, los hará. Él hará las adjudicaciones. Si hay donaciones que se hicieron en vida del causante, pues y las tiene que traer porque fueran colacionables, también las va a traer a ese momento de la herencia. Disolverá la sociedad de gananciales en su caso, pues si era un matrimonio y fallece uno de los cónyuges, liquidará la sociedad de gananciales para poder repartir el resto de los bienes en concepto de herencia. Vale. Solicitar a los bancos o a registros públicos la información suficiente para que podamos incluirlo en el inventario de bienes y requerir datos a terceros si fuera necesario para tener ese inventario. O sea, realmente lo que hacemos es pues lo que podríamos hacer en vía amistosa. No hemos sido capaces, pues lo hacemos en esta fase de mediación, por decir así. ¿El contador partidor dativo es lo mismo que el testamentario? ¿Cuáles son las diferencias? No, no es lo mismo. Bueno, como hablábamos al principio, ahí el artículo 1507 del Código Civil nos va a ayudar en esta tarea, porque ahí es donde se enuncia, ¿no? Se establece quién va a ser dativo o quién va a ser testamentario. El contador partidor testamentario es la persona designada directamente por el testador en su testamento para realizar la partición de herencia. O sea, el nombramiento ya viene dado por el propio testamento, y además puede hacer la partición incluso los herederos si no estuvieran de acuerdo. Pues no me gusta que haya nombrado a mi tío Manuel. Bueno, pues tu tío Manuel era la voluntad de tu padre y es quien va a ser el contador partidor testamentario. No necesita, por tanto, el consentimiento unánime de los herederos y se deben respetar las disposiciones testamentarias. El contador lo que va a hacer es lo que diga el testamento, es lo que él va a aplicar. Sin embargo, el contador partidor dativo no lo nombra el fallecido, sino que una vez que se ha producido el fallecimiento hay dificultades para repartir esta herencia, pues el 50% de los herederos van a ser quienes soliciten esta acción y va a ser nombrado por el notario o por el letrado de la Administración de Justicia, si tampoco hemos sido capaces en esta fase de mediación de poder repartir la herencia, ¿no? Pero estaríamos hablando del caso del notario. ¿Y ahí son los herederos quienes le pagan? Claro. ¿Y son ellos los que fijan cuánto? No. A ver, hay que establecer similitudes, pero también diferencias en cuanto a quién paga los honorarios, ¿no? En el contador partidor dativo, bueno, en los dos casos, tanto dativo como testamentario, hay que tener en cuenta que es un gasto de la partición de herencia y, por tanto, debe ser asumido por todos. Vale. Normalmente, en el caso del dativo, los herederos que lo solicitan son los que abonan la provisión de fondos, porque si no, evidentemente, no se va a poner a trabajar, pero finalmente, cuando ya haya concluido su trabajo, pues los gastos son X y se repartirán entre todos los herederos en función de su cuota de participación en la herencia, y deben contribuir a esos gastos aunque se hayan opuesto a su nombramiento. Sin embargo, en el caso del testamentario, a no ser que el testamento diga otra cosa, pero se le pueden asignar unos honorarios fijos con cargo a los bienes. El propio testador ha podido incluir en ese nombramiento con que se le va a pagar, por ejemplo, pues se le va a pagar con una joya, se le va a pagar con una vivienda, con lo que corresponda, y también hay que tener en cuenta que si exceden sus funciones de partición, pues también puede establecer honorarios adicionales. Vale, ¿y en una herencia internacional esta figura qué cambia?
Bueno, pues en mi opinión es de gran ayuda y a veces muy desconocida. Vale. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos al tema de herencias internacionales y, como siempre, debemos tener en cuenta cuál era la última residencia del causante. ¿Dónde tiene los bienes? ¿Dónde tiene los bienes? La nacionalidad. Si en el testamento él indicó la ley sucesoria que quería que se aplicara, etcétera. Entonces ahí distinguimos dentro y fuera de la Unión Europea, porque el reglamento sucesorio europeo pues bueno, permite que todo esto que estamos comentando se pueda llevar a cabo, y el contador partidor dativo es una figura interesante. Al fin y al cabo, lo que trata es de ordenar y de ayudar en esta función. Fuera de la Unión Europea debemos tener en cuenta también las leyes locales, por decir así, ¿no? El derecho internacional privado local, porque dependiendo de los países que entren en juego en cada una de las herencias, pues como siempre hablamos de las aristas y los detalles. Y la fiscalidad también, ¿no? Bueno, súper importante, porque ahí el contador partidor dativo tendrá que encargarse de revisar los convenios para evitar la doble imposición internacional por el mismo impuesto, el tema de los créditos fiscales. Cuando hay inmuebles en distintos países, para mí es importante e interesante que el dativo esté en el país principal, donde se encuentra el grueso de la herencia, pero que se pueda ayudar de apoderados en los segundos países, ¿no? Por decir así, donde deben aplicar otra jurisdicción. ¿Y esta figura qué pasa si hay ya un albacea? No, son figuras distintas. Vale. El albacea y el contador partidor no es lo mismo. Vale, entonces en el testamento es donde se nombra el albacea, entonces ahí no cabe figura del contador partidor. Por decir así, es cuando estamos desasistidos, ¿no? Estamos los herederos peleando y no somos capaces de llegar a ningún acuerdo. Bueno, pues en el testamento habrá o un albacea o puede haber un contador partidor dativo que ya esté nombrado. Si no es así, si no lo hubiera y estamos en esa fase de partición de herencia, iremos al contador partidor dativo que solicitamos los herederos. Vale, ¿y ese contador partidor dativo tiene atribuciones coercitivas para imponer la liquidación de gananciales? Bueno, él lo que va a intentar es llegar a acuerdos, pero siempre respetando los límites legales, con lo cual va a hacer una disolución de la sociedad de gananciales conforme a lo que dice la norma, y bueno, pues si ahí podemos entender como una medida coercitiva, bueno, pues podríamos entenderlo, pero con matices. Vale, voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16, notita de audio. Hola, buenos días. Mi consulta se refiere si a la hora de tramitar una herencia de padres a hijos y que consta de un piso que se va a vender y dos cuentas, sumando un total las dos cuentas de 125.000 euros, mi pregunta es si sería conveniente realizar un cuaderno de reparticiones. Siendo las dos herederas que están de acuerdo con el reparto de la herencia, ¿qué ventajas podría tener hacer dicho cuaderno particional? Gracias, un saludo. Bueno, ¿qué es el cuaderno de reparticiones? Bueno, el cuaderno particional realmente es esa formación de inventario. Entonces decimos que tenemos, como nos dice esta oyente, pues tenemos una vivienda y tenemos dos cuentas bancarias y somos dos herederos. No nos ha dado el dato más importante, que es si había testamento o si no lo había. Vamos a ponernos en los dos casos, que lo hay y que no lo hay. Bueno, pues si hay testamento, ahí su padre habrá dejado indicado cómo quiere que se reparta, si quería que se repartiera a partes iguales o si a una le dejaba la legítima y a la otra le dejaba todo lo demás, por ejemplo. Y si no, si hubiera declaración de herederos, pues heredarían las dos a partes iguales porque son herederas forzosas. Entonces, ¿por qué es importante? Es verdad que cuando solamente tenemos cuentas bancarias o productos financieros, el hacer una aceptación privada de herencia con ese cuaderno particional, que es el inventario repartido, adjudicado, el banco lo puede aceptar, pero cuando hay inmuebles necesariamente tenemos que hacer una escritura pública, o sea, ese cuaderno particional nos sirve como base porque es estrictamente necesario que tengamos un reparto de esos bienes que luego se va a recoger en una escritura pública, porque tendremos que inscribirlo, que pagar nuestros impuestos, si luego lo queremos transmitir, etcétera. Mira, uno de los oyentes es pregunta muy interesante, dice, un causante fallece sin testamento dejando 3 hijos.
como herederos a partes iguales, 1/3 para cada uno. Los dos hijos mayores quieren repartir la herencia cuanto antes, pero el hijo menor no coge el teléfono, no asiste a las reuniones y se desentiende de todo el proceso. Dice, ¿pueden los hijos mayores solicitar el nombramiento de un contador partidor dativo ante notario en esta situación? Claro que sí. Claro que sí. Es una herencia que el hijo menor está deliberadamente dejando bloqueada por el motivo que sea. Entonces les está obligando en cierta manera a que vayan a una división judicial de herencia. Entonces, bueno, pues esta figura mediadora, que es el paso, en ese paso intermedio, me parece interesante. Ellos conforman más del 50% de los herederos y claro que sí. Pero aquí, si el contador partidor realiza el cuaderno particional, el hijo menor puede impedir que se apruebe la herencia simplemente negándose a firmar ese cuaderno. No, a ver, ¿qué es lo que haríamos? Pues ese contador partidor que tiene atribuciones para poder fijar ese cuaderno particional, si se le emplaza, efectivamente hablábamos antes del domicilio conocido, tendremos que mandarle a su domicilio un requerimiento del 1005 para que en el plazo de 30 días acuda a la notaría donde le emplacemos para que acepte o renuncie la herencia expresamente. Vale. Si no dice nada, se entiende aceptada. Vale. O sea, si no dice, bueno, quien calla otorga. Totalmente. Vale. Otra cosa será luego nos vamos a adjudicar los bienes y tampoco se presenta este hijo menor. Pues luego tendremos que irnos a ejecutar esa partición de herencia al juzgado. Vale. Mira, dice, un contador partidor dativo tiene que repartir una herencia compuesta por una cuenta bancaria con 500.000 euros y una única vivienda valorada en 2 millones de euros. Los herederos son 2 hermanos con cuotas idénticas, 50% cada uno. El mayor le exige al contador partidor que le adjudique la vivienda en propiedad exclusiva a él. ¿Esto lo puede hacer? No. No, porque ya nos está diciendo... O sea, el contador partidor dativo no debe, ni puede, ni está obligado a aceptar la exigencia de ese hermano, ¿no? No, pero sobre todo porque no es equitativo el reparto. Si estamos hablando que son 2 hermanos que van a heredar a partes iguales y lo que tenemos son 2,5 millones, si valoramos económicamente los bienes, a cada uno le debería corresponder 1.250.000. Entonces, si adjudicamos la vivienda por 2 millones solamente para el hijo mayor, tiene un exceso de adjudicación respecto del otro heredero, con lo cual esto no sería aconsejable. Vale, y ese contador partidor dativo tiene que tener, que tiene en cuenta para repartir y para realizar los bloques. Bueno, pues el testamento o la declaración de herederos, que como siempre decimos es la piedra angular de cualquier herencia. Ese es nuestro punto de partida. Entonces, si hay testamento y dice que a partes iguales, no es posible, no se puede llevar el hijo mayor la vivienda de 2 millones de euros. Y si no la hubiera y en su defecto fuera una declaración de herederos, igualmente, porque van a recibir a partes iguales. Otra cuestión es que el testamento diga, por ejemplo, que el tercio de legítima es para el hijo menor y el resto es para el hijo mayor. Bueno, pues cuando hacemos los números de ese cuaderno particional, a lo mejor ahí sí cabe esa vivienda de 2 millones de euros, pero porque lo dice el testamento. Vale. Y el contador partidor, no, ahí no influye su voluntad, sino lo que dice la norma conforme a ese punto de partida, que es el testamento o la declaración de herederos. Oye, ¿qué plazos legales hay para que el contador partidor dativo cumpla el encargo del testador? Bueno, no hay un plazo como tal, porque, por ejemplo, a no ser que en el testamento se haya establecido por el testador que en 2 años ha tenido que repartir la herencia, que también se suele hacer esto mucho para el tema del albacea. Pero realmente es una figura de mediación, con lo cual ahí los plazos, como siempre, debemos tener en cuenta el plazo de 6 meses para el impuesto de sucesiones o la plusvalía municipal, poder solicitar una prórroga para tener esos 6 meses adicionales, los 30 años para poder reclamar y repartir una herencia, o sea, los plazos generales, por decir así. Y si en el testamento sí que hay plazos y se acerca el plazo, ahí el testador puede hacer algo, de decir, oye, amplío.
Bueno, si ya se han empezado a hacer los trámites o estamos muy encaminados a su finalización, no ocurre nada, ¿no? Porque el testador ha dicho, oye, tienes un plazo de 2 años para mover esto. Fundamental, el contador partidor dativo debe aceptar el cargo. Vale. Y en el cuaderno particional están los bienes y están también las deudas. Claro. Ahí ya entra en juego cómo vamos a aceptar. Vamos a aceptar una herencia pura y simplemente en la que llega todo, ¿no? Ahí sin filtro, derechos y obligaciones, o si lo vamos a hacer a beneficio de inventario, aunque que ahí solamente recibiríamos el activo, pero hay que tener en cuenta que aceptar una herencia a beneficio de inventario es complicado. ¿Por qué? Porque de entrada tenemos que informar y llamar a la herencia a todos los acreedores que tengamos. Vamos a imaginar que tenemos pues este supuesto, ¿no?, de la vivienda de 2 millones y la cuenta de 500.000, pero esa vivienda de 2 millones tiene 2 hipotecas que cubren pues la mitad de lo que cuesta esa vivienda. Pues los bancos tienen que estar llamados a la herencia. Y si ahí los herederos dicen, oye, ¿las deudas no las incluya? Bueno, pues nuestra tendría un vicio. O sea, no podría ser. Bueno, a priori puede ser, porque no, yo diría que no, porque cuando pedimos la nota simple de esa vivienda, por ejemplo, va a salir que hay inscrito en el registro de la propiedad unas cargas, ¿no? Cuando firmamos un crédito hipotecario, esas cargas aparecen, ¿no? Son afecciones sobre la vivienda que luego, cuando se habla de voy a vender libre de cargas, precisamente hablamos de eso, hay embargos, hay anotaciones de embargo, hay créditos hipotecarios, bueno, pues decidimos si queremos cancelarlos o no, si lo vamos a llevar a la herencia con sus deudas y si lo vamos a vender así, lo tiene que saber el comprador. Bueno, pues hay también mucho detalle hay que comentar. Oye, ¿y ese contador partidor dativo es alguien de la familia o no debe ser nadie de la familia? ¿Tiene o puede o no debe tener algún parentesco? No, para nada, no tiene por qué. No, puede. ¿Y si lo es? Imagínate que es un tío, ¿puede? No debería. Lo normal es que sea un tercero. De hecho, hablábamos al principio que, pues que sea un letrado neutral, porque tiene que conocer la norma. Vale. Y si todos, imagínate, todos los herederos están de acuerdo, menos unos, en nombrar a una persona, ¿ahí qué pasa? No pasa nada, porque el 50% de los herederos es el que va a solicitar este nombramiento de contador partidor, y bueno, si alguno se opone, pues tiene un problema, pero va a tener que asumir los gastos. Oye, 3 ideas clave que me tenga que llevar yo con esta figura. Bueno, pues que hay 2 figuras, contador partidor dativo y testamentario. El contador partidor dativo es una figura de mediación que nos puede ayudar muy mucho para no llegar a esa temida división judicial de herencia, que lo va a hacer conforme a la norma. Y que los gastos son asumidos por todos y que al menos el 50% de los herederos tienen que ser quienes lo soliciten al notario, quienes se lo requieran. Entonces es una figura y que bueno, que funciona tanto en herencias nacionales como internacionales. Bueno, cada vez lo pones más complicado, Iciar. Bueno, rizando el rizo un poquito para es intentar ayudar. Las familias son cada una, son complicadas, ¿no? Bueno, yo siempre digo que a los compañeros en el despacho que aunque veamos 2 herencias que a priori parecen semejantes, nunca lo son. Cada caso es único. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias, cuídate y nos vemos el lunes que viene. Claro, un abrazo. Que sí, un abrazo. Esto es